versículo 2 y del 1 al 3 estaremos tocando un tema maravilloso que lo he titulado La fe es creer aunque no entendamos. Esa es la fe, creer aunque no entendamos la fe. A ver, vamos a leer capítulo 1 del versículo 1 al 3 y dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Vamos a ver el 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué dice? Produce paciencia. Todos los cristianos vamos a experimentar pruebas. Vean cómo nos dice Santiago en ese capítulo. Santiago era hermano de Jesucristo, fue uno de los hermanos de Jesucristo. Y él está escribiéndoles a los cristianos que comenzaron a ser perseguidos por el Imperio Romano. Y podemos ver el consejo que Santiago comienza a delinear. Santiago 1, léalo, el 2 y el 3. Y le dice: hermanos, por favor, gócense. Cuando ustedes se encuentren en las pruebas, cuando se encuentren en luchas, ustedes deben de saber, dice en el versículo 2 y en el 3, produce paciencia. Entonces sabemos que todos nosotros, todos, no hay excepción, vamos a ser examinados por Dios. Las pruebas, que son cantidades, son muchas. Hay pruebas en la familia, en el trabajo, con las amistades, como matrimonio, con las finanzas. Dios prueba nuestros corazones. Y dice Santiago: no se sorprenda, no se maravilla que de repente tiene muchas pruebas. Y en lugar, dice, que la oposición y las pruebas puedan menguar tu ánimo, Santiago nos aconseja: estén siempre firmes, porque nuestra paciencia y nuestra fe es probada. Veamos primera de Pedro, capítulo 1, dice versículos 6 y 7, en lo cual vosotros se alegran, ahora que un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, o sea, ¿por qué tiene que probar Dios nuestra fe? Porque es lo más valioso, lo que Dios nos ha dado, nuestra fe, lo más valioso. Eso es lo más grande que tú y yo tenemos, es la fe. Y si queremos agradar a Dios, tenemos que agradarlo a través de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo cual tenemos nosotros que entender por qué las pruebas, por qué perdí eso, por qué tuve problemas con mi familia, con mis hijos, por qué ese problema en la iglesia, por qué el problema en el trabajo, porque mira cómo el mundo está como una olla hirviendo, donde las naciones están a punto de una tercera guerra mundial. Aunque sabemos bíblicamente, ¿verdad?, que si explota una guerra en el Medio Oriente, pues ya sabemos que la tercera guerra mundial se acerca, pero antes de eso nosotros seremos levantados por el Señor, ¿verdad? Entonces estamos nosotros viendo que guerras no solamente de ciudad con ciudad, de nación contra nación, sino nosotros, cada día, tú y yo tenemos pruebas, luchas, tribulaciones, necesidades, enfermedades, pero todas las pruebas son importantes. ¿Para qué? Porque tenemos que ser probados. Donde quiera que vivamos, en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, estamos rodeados nosotros de personas que no están de acuerdo con nosotros porque somos evangélicos, porque le hablan de la palabra, lo persiguen, se burlan de uno. ¿Por qué? Porque el mundo está, como dice 2 Corintios 4:4, que el Dios de este siglo es Satanás. Entonces nosotros estamos para resistir el mal. No nos mandó a terminar con el mal, sino a resistir hasta que Cristo venga. Se terminarán las guerras y vamos a recibir las coronas de gloria, ¿verdad? Bien, aquí en esta sección, en primera de Pedro, nos habla de otra prueba. Veamos el versículo 4, versículo 12, primera de Pedro 4:12. Primera de Pedro 4:12. Ahora veamos cómo lo llama: fuego de prueba. ¿Qué hace el fuego? ¿Qué hace el fuego? Primera de Pedro 4:12. El fuego purifica. ¿Y qué dice? Y saca el verdadero valor. Todas las pruebas que nos vienen a
Mire, cuando usted sabe que los maestros los someten a pruebas para saber si estamos calificados para pasar a otro grado, tenemos que ser examinados por la prueba. Ahora decimos nosotros, pero si vamos a pasar o no vamos a pasar la prueba, ¿para qué Dios nos da las pruebas? Sabemos que un maestro nos hace la prueba para saber nuestro coeficiente intelectual para pasarnos a otro grado, pero Dios, ¿por qué nos prueba? Dios sabe lo que tenemos en el corazón, pero quiere que nosotros nos demos cuenta que hay en nuestros corazones, que descubramos a través de las pruebas cuánta maldad tenemos en el corazón, cuántas cosas tenemos dentro del corazón que necesitan ser quemadas todos los días, cuántas cosas hay dentro de nosotros, porque aunque seamos cristianos, tenemos el mismo potencial de ir en contra de las leyes de Dios. Por eso Gálatas 5 dice, habla de las obras de la carne, habla de todo lo que la carne le gusta, hechicería, ocultismo y todas las cosas en contra de la ley de Dios, pero dice que una persona puede caer en las cosas que antes practicaba. Si el cristiano abandona a Dios, cuando descubrimos esa maldad que hay dentro de nuestros corazones, ¿qué podemos hacer? Gritar como Pablo, Romanos 7, veamos, Romanos 7, 24. El bien que quiero hacer no lo hago. Entonces encuentro que mi mente me dice, ay, no hagas esto. Pero bueno, y las personas vuelven a hacer lo que antes hacían. Miserable de mí. ¿Quién, dice, me apartará de ese cuerpo de muerte? Porque la carne quiere volver a la persona a lo que antes hacía. Por eso Pablo dice miserable, miserable y dichosos cuando descubrimos nosotros cuál es la debilidad. Porque hay personas que viven visitando muchas personas porque se dejan guiar. Como por ejemplo, hay un esposo a otra esposa, ¿por qué le grité si soy cristiano? ¿O por qué hice eso si soy cristiana? Pero cuando descubrimos esa maldad es un buen síntoma, porque eso muestra que tenemos el Espíritu de Dios. Cuando reconocemos, porque reconocer mis errores, eso es sabio. Porque dice, lo que antes hacía pues estaba mal porque tenía el corazón cauterizado, pero cuando pecamos nos entristecemos, nos llenamos de tristeza, de ansiedad en el corazón, no hay paz, porque esa es la paz que Dios quita hasta que vayamos a los pies del Señor y le pedimos perdón y nos limpia de todo pecado. Bueno, ahora esa es la razón por la cual Dios nos manda a las pruebas, para que vayamos nosotros evaluando en qué nivel nos encontramos de espiritualidad. Veamos Santiago 1 otra vez. Veamos unas verdades prácticas en Santiago 1 antes de desarrollar ese pasaje que acabamos de leer. Veamos algunas verdades prácticas de las pruebas. En primer lugar, Santiago 1 nos habla que las pruebas son comunes en la vida cristiana. Dice Santiago, cuando os halléis en diversas pruebas. En segundo lugar, estas pruebas, van a venir en diferentes categorías. De repente, estás tranquilo, tranquila, y una persona puede ser un deportista, puede ser una persona sana, y va y se hace unos exámenes de sangre, y de repente en las radiografías y todos los exámenes le dice el médico, tiene cáncer, o tiene usted diabetes, o padece de un problema renal o un problema del corazón. En el momento que se escucha esa noticia, toda la vida de esa persona cambia. En ese momento pregunta a la persona, pero ¿cómo me pudo pasar esto a mí? Pero si yo me cuido, eso es una prueba de fuego. O de repente el hijo cayó en drogas, se apartó del camino, o cayó en cosas que no están bien, pero nosotros decimos, ¿por qué mi hijo pasó esto? Pero esas son cosas que llegan, pero tenemos que estar preparados sabiendo que en este mundo somos vulnerables y cualquier cosa puede suceder. Ahora Dios lo va a permitir con un propósito, siempre va a permitirlo con un propósito para hacernos bien. Cuando nos damos cuenta de una enfermedad, de un problema, no lo entendemos. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué en mi casa? ¿Por qué en mi familia? ¿Por qué en mis hijos? No entendemos por qué si yo los tengo en oración, yo los incluí bien, yo hago bien las cosas, y cae la persona
en una disfunción, empieza a pensar, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero cuando nosotros entendemos que todas las pruebas, durante la prueba que atravesamos, no nos soltamos, pase lo que pase en nuestra vida y no nos soltamos de la mano del Señor, no nos imaginamos cómo el Señor nos va a bendecir y nos va a fortalecer espiritualmente. ¿Qué se probó? ¿Qué fue lo que probó cuando te dices cuenta que hay problemas en la familia o perdió el trabajo de una persona? ¿Qué es lo que prueba el Señor? Es cuánto confiamos en Él. Esa es la prueba. Cuando se va la esposa o se va el esposo, ¿qué va a hacer la persona? ¿Se va a ir a emborrachar? ¿O va a renegar contra Dios? No, pero ¿para qué soy cristiano? Si me quitaron mi trabajo, pero si yo voy a la iglesia. Y puede pensar una persona, no entiendo por qué está pasando estas cosas a mi vida, por qué están pasando estas cosas en mi corazón. Dios quiere que veamos cuál es mi reacción, porque mi reacción determina el nivel espiritual que tenemos de fe. Esa es lo que precisamente en las pruebas, en las reacciones, Dios sabe cómo vamos a reaccionar. Veamos Génesis 22. En el Antiguo Testamento, vea lo que tenemos, la prueba de fuego que pasó Abraham en Génesis 22. Veamos cómo Abraham era un hombre ya maduro y tenía el hijo de la promesa, que es Isaac. Y Abraham en Romanos 4 se le llama el padre de la fe. Romanos 4. Por algo será que le llaman el padre de la fe, ¿verdad? Por algo. Porque son las pruebas de fuego. Las que nos gradúan, esas nos gradúan en el ejército de Dios. Las pruebas. No, miren, todas las muchas pruebas, la prueba de fuego, esa es nuestra graduación. Cuando Dios se da cuenta que no importa lo que pase en tu vida, nunca te vas a soltar de la mano de Dios. Nunca vas a blasfemar, nunca te vas a llenar de rencor ni de amargura contra nadie. Te hagan lo que te hagan o lo que nos hayan hecho, el veneno más grande que nos impide graduarnos en la amargura. Ese veneno es el más grande en la vida cristiana. Pero aquí vemos a Abraham en Génesis 22. Aconteció después de estas cosas, son todas las pruebas que Abraham había atravesado, que probó Dios a Abraham. Abraham pudo haber dicho otra, pero otra más, otra, Señor. Esto es un juego, es otra prueba. Pero vemos que, Abraham le dice, mira, Abraham, no te imaginas, va a ser la bendición más grande para tu vida y para mi generación después. Mira, prueba en el hebreo quiere decir nazá con H al final. Cuando nazá, ¿qué significa nazá? Es probar en el hebreo, es manifestar el corazón por medio de ¿qué? De la presión. Eso quiere decir, no es hasta que la presión viene en nuestra vida que nosotros sabemos lo que tenemos escondido en el corazón. Es hasta ese momento. Es bajo la presión, ¿verdad? Hasta ese momento conocemos el carácter de mi vida, de mi corazón. Y la palabra de Dios dice que eso es lo que quería hacer, poner presión en Abraham para darnos un ejemplo a nosotros de cómo reaccionar. ¿Y cuál fue la prueba que le dio? Prueba de fuego, ¿verdad? Que Dios le puso a Abraham, dame a tu hijo Isaac, en el versículo 2. Dame a tu hijo. Ay, me imagino que Abraham dijo, Señor, yo no sé, será que me está fallando el oído, pero ¿qué dijiste? Ay, que me des a tu hijo, le dice el Señor. Ay, Abraham le dijo, bueno, ay, Señor, ¿será que escuché bien de verdad? ¿Me estás hablando? ¿Eres tú el que me estás hablando o estoy escuchando mal? Pero tú me dijiste que ese era el hijo de la promesa, no era Ismael. Me prometiste que era Isaac, y la semilla de Isaac, el esperma de Isaac, la descendencia de Isaac, donde el Mesías, el Salvador que tú prometiste, iba a venir. ¿Cómo me lo pides? Estaba sorprendido. ¿Y cuál es la respuesta? En Isaías 55, 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9. Mis pensamientos no son tus pensamientos, no son. Dice, así como los cielos son más altos que la tierra, mis pensamientos son más altos que todos ustedes. Así es como yo tengo que pensar para que
que comiencen a entender que yo no pienso como ustedes y que la fe es mantenerte de pie aquí y sigas creyendo, aunque no haya una explicación inmediata, ¿verdad? Bueno, dice, no entiendo. Puede decir, usted no entiendo por qué está pasando esto en mi casa. Puede decir, no entiendo por qué le pasó eso a mi familia. Pero ¿qué dijo Job? Aunque tú me matares, seguiré confiando y seguiré esperando y sabiendo que cuando pase todo esta neblina voy a entender que tienes algo mejor para mi vida. El Señor tiene algo mejor para nuestras vidas. Esa es la fe. ¿Qué hizo Abraham aquí? Abraham dice que no abrió la boca, no discutió en ningún momento, no se puso a reclamarle. De ninguna manera. Él no se puso a gritar. No, le dijo, venga muchachos, vamos, traen la leña, vamos. Y los dejó allí en el monte. A los siervos empezó a subir al monte de Moriah. El monte Moriah, allí fue donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Allí en ese mismo monte, allí fue donde Abraham subió con su hijo. Y iban camino al monte. Y le dije, Isaac, ay padre, ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham no dijo nada. Y le dijo, Dios proveerá. Lo acuesta, lo amarra y cuando levanta la mano, y el versículo 10 y el 11 dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollarlo. Entonces el ángel de Jehová le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Y él dijo, heme aquí, Señor. Ay, no extiendas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste darme a tu hijo. Mire, sígame con cuidado aquí. Dios no estaba buscando el sacrificio de Isaac. Dios estaba buscando el sacrificio de las emociones y los sentimientos de Abraham. Eso era lo que el Señor estaba buscando en ese momento. Abraham tenía que pasar esa prueba de morir a sus emociones y a sus sentimientos y amar a Dios con todas sus fuerzas, con toda su alma, más que a su hijo. Ese es el misterio. Qué duro será eso, ¿verdad? Bueno, veamos en el Nuevo Testamento. Se acercaron a Cristo, detalladamente nos explica cuál es el más grande mandamiento. Y Jesucristo dijo, amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Bien, ¿cómo es posible que pueda pensar uno, pero cómo Dios, algunas personas, pues un ateo puede decir, no, porque es que Dios es egoísta, porque como dice Deuteronomio 6:4, que dice que tenemos que amarlo con todo nuestro corazón. Puede pensar una persona, pero ¿por qué? Si tiene que amar más que a sus hijos, más que a la esposa, más que al esposo, ¿cómo puede ser eso posible? Podría pensar una persona, ¿verdad? Pero tú y yo sí comprendemos que tenemos que amar a Dios más que a nuestra propia familia. Entonces puede decir, algunas personas se pueden confundir y pensar, pero ¿cómo puede ser esto? Puede decir, ay, pero es que yo tengo que abandonar, tengo que dejar no. Esos son ataques a la fe. Cuando entra la duda, entonces, ¿cómo podemos buscar esa respuesta? Porque Dios en su respuesta nos muestra en su palabra que cuando Dios nos pide que le amemos con todo el corazón, con toda la mente, ¿sabe por qué no lo pide? Porque la mamá, los hijos, la familia, la esposa, el esposo, todo lo que tú tengas en tu vida, toda la casa, tu negocio, todo el buen trabajo, todo lo vas a perder y al final de tu vida te vas a quedar solo. Todos nos quedamos solos al final de la vida. Los hijos se tienen que ir, si no se casan, pues el Señor se lo lleva, la esposa o el esposo, alguien tiene que, pues no somos eternos. Pero si nosotros tenemos la esperanza en las personas, en los hijos, en el negocio, en la casa, entonces cuando el esposo o la esposa abandone, o los hijos te abandonen, o te desprecien, o te ignoren, entonces la persona quiere morirse, porque sus emociones están vivas hacia la familia. Ese amor que le tiene la persona a la familia o a los hijos, y si lo cambia, no. Si tiene ese amor al Señor, todo es diferente, porque Dios nos fortalece. ¿Por qué nos fortalece?
la fe es creer aunque no entendamos. Si Dios dice en su palabra que detrás de todos los mandamientos está la sabiduría, cuando Dios le dice a una persona, a un joven, no forniques antes de casarte, bueno, los jóvenes pueden decir, pero ¿por qué? Me van a quitar la felicidad, ¿pero qué? Así vamos a conocer antes de casarnos, ¿verdad? Pero atrás de esa prohibición es el inmenso amor que Dios le da para que caminen bien, para que no sufras, para que no vaya a fracasar una persona, porque Dios quiere evitar las consecuencias de tomar decisiones que no son correctas, porque esas decisiones traen desgracias, y no solamente con jóvenes, sino con adultos, porque dice que tenemos que poner el freno a lo que la carne quiere, porque la carne está manejada por las emociones y por los sentimientos. Dios es sabio. La palabra dice que cuando a través de el Salomón nos habla, Proverbios 6:23, que nosotros tenemos que guardarnos para Él y no corromper mis pensamientos, mi relación, porque mi relación debe de ser íntegro con el Señor, porque todas las malas decisiones nos llevan al celo, a la infidelidad, a los fracasos, nos llevan al orgullo, a cuántas nos llevan a las cosas de la carne, que es la soberbia, el orgullo, el ego, porque el enemigo siempre trabaja en el ego, y eso es parte de las emociones, porque las emociones son las que destruyen el corazón de una persona. Aquí en Santiago encontramos otra verdad práctica: prueba la fe que tenemos. La fe nos muestra cuánto nosotros confiamos en Dios. En Salmo 11:1 y 2, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte del cualabe? Porque dice, he aquí, los malos tienden el arca, disponen sus saetas para asaetear en lo oculto a los rectos de corazón. Si hubo un hombre que fue perseguido y fue calumniado, perseguido, despreciado entre los héroes de Dios, fue el rey David, ¿verdad? A los 17 años lo ungen, Samuel lo ungió y le dice, vas a ser rey de Israel. Y dice, pasaron 12 años. Desde que lo ungieron con sus hermanos, pasaron 12 años, hasta la edad de 30 años, pasó 12 años de prueba. El hombre que Dios escogió para sentarlo en el trono de Israel tenía que ser probado. Y tenía que ser probado en la amargura, en el rencor, en la confianza en Dios, en saber que no importa aunque un ejército lo rodeara, no importa en medio de todas las amenazas. Decía David, Él es mi fortaleza, Él es mi luz, en el Salmo 27. ¿De quién temeré? ¿De quién? Decía David. Es el temor que nos impide confiar en Dios. Ay, tenemos temor de que, ay no, pero si tomo esta decisión y si hago eso, el temor tenemos que vencerlo. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor y de dominio, de templanza. Este valor forma nuestra vida cristiana. Veamos Primera de Pedro y examinémoslos cuidadosamente. Primera de Pedro dice, no se sorprendan, amado, no se sorprendan del fuego de prueba. Primera de Pedro 4:12, como alguna cosa extraña. ¿Cuál es el número uno? ¿Qué nos advierte? Nos advierte que no tenemos que reaccionar, que no tenemos que sorprendernos. No tenemos que sorprendernos y decir, pero ¿por qué a mí? No puedo creer que a mí me está pasando. Más te vale que lo crees, porque así es. No puedo creer, no puedo creer que a mis hijos, no puedo creer que a mis padres, no puedo creer que mi familia me haga esto, no puedo creer que mis hermanas o mis hermanos me hagan esto, no puedo creer que mi negocio cayó, no puedo creer si yo soy fiel en mi trabajo y lo he perdido, no puedo creerlo. Y empezamos, no puedo creerlo. Todo, por eso dice, no te sorprendas, tú vas a pasar cualquier cosa, pero cuando eso afecta mis emociones, hay debilidad, pero Dios nos tiene que probar. Todos es para nuestro bien. Vamos a, ¿qué descubrimos? Descubrimos que Él es real, Él sana, Él levanta, Él fortalece. La oruga y lo que te robaron, Dios te lo va a devolver 10 veces más. Pero el enemigo quiere meternos temor.
Pero en 1 de Pedro 5:10, vean lo que dice, que el Dios de toda gracia, el que nos llamó, ¿en quién? En Jesucristo. Él nos llamó. Que dice que después de todas las pruebas que pasemos, nos dice, no todos los días, no toda la vida vamos a vivir en sufrimiento, no toda la vida vamos a vivir en inquisición, no vamos a pasar siempre en pruebas y pruebas y pruebas, no, vamos a pasar las pruebas, pero definitivamente el Señor, el Dios, el poderoso, nos da la fuerza, nos levanta, servimos a un Dios que dice que las pruebas son temporales, de vez en cuando Él cree que las necesitamos atravesar. Después que haya pasado, dice, un poco de tiempo, o Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, o después de todas las pruebas. Después de las pruebas, se ve que las pruebas no son eternas, son temporales para probar nuestra fe. Dichosos. Ahora veamos lo que tenemos que hacer. 1 de Pedro 4, versículo 13, número 1, veamos. ¿A qué nos manda? Que cuando nos digan, no hay solución para tus hijos, no hay solución para tu esposo, te pasó esto, sabes que no hay solución. Y empiezan a decirte, no hay solución. Lo que estabas haciendo, que te sustituyeron, te quitaron, te botaron, te ignoraron. No. Nosotros, ¿cómo vamos a decir, no? ¿Cómo es posible? Usted puede decir, pero ¿cómo voy yo a sentir gozo después de todo lo que me pasó? Voy a sentirme gozosa o gozoso después de que se le fue el esposo, que se le fue la esposa, o se fueron los hijos. Nuestra reacción tiene que ser de gozo. Mire lo que se encuentra detrás. Vea a Job. Cuando llegaron de Job y le dijeron, quemaron tu casa, todos tus camellos, todas tus ovejas, tus vacas y tus hijos. Y estoy segura que por la clase de esposa que tenía Job, que si a ella se lo hubiera llevado, pero hubiera estado contento, ¿verdad? Tal vez no. Pero a propósito, Dios la deja, va a creer. No, ¿cómo le habló esta mujer a su esposo? ¿Cómo vino y de qué forma reaccionó? La esposa llegó donde Job y le dice, maldice a tu Dios, maldícelo. Y Job le contesta, mire la calidad moral y espiritual de fe que tenía ese hombre en Dios. ¿Y acaso no vamos a recibir solo lo bueno y lo malo? No lo vamos a recibir, no. Job dijo, Él dio y Él quitó. Mire qué maravilloso que en medio de todo Él estaba gozoso, seguro, en templanza, fortalecido. Pues tú y yo tenemos, no importa lo que pase. Cuando nosotros somos asaltados por las dudas, malas noticias, problemas, situaciones, en ese momento tenemos que tener mucho cuidado de no permitir que mi corazón me gobierne. Porque mi corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. En vez de decir, acusar a fulano, mengano, no. Vamos a ir a la presencia del Señor y a decir, ay Señor, Filipenses 4. Vea Filipenses como dice 4. No, yo Señor no entiendo porque no entiendo, pero yo quiero confiar en ti. Yo quiero, Señor, que mientras pase esta tribulación y este problema, esta enfermedad, esta escasez, muéstrame la razón para que yo siga bendiciéndote, adorándote. Es el tiempo más difícil de nuestra vida, hermano, cuando no entendemos lo que está pasando. Segunda de Corintios 12, vea lo que le pasó al apóstol Pablo y la forma como él reaccionó. Segunda de Corintios 12, vean lo que dice Segunda de Corintios 12. Aquí encontramos a Pablo, que fue uno de los pocos hombres junto con Enoc y Elías también y el apóstol Juan. Ellos subieron al cielo. En el Nuevo Testamento, Pablo y Juan fueron los dos únicos apóstoles que subieron al cielo sin morir. Estos fueron sacados de su cuerpo espiritualmente y que Pablo lo llevó Dios al tercer cielo, donde habita Dios. ¡Qué privilegio! Cuando él regresa a la tierra, su espíritu salió, su espíritu volvió a su cuerpo. Pablo dijo de que lo que él escuchó en el cielo, lo que él vio, no había palabras humanas para poderlo describirlo. Fue una experiencia impresionante, tan grande que cabía la posibilidad, dando a la naturaleza
la naturaleza pecaminosa que tenemos, Dios permitió darle una prueba y darle un aguijón en su cuerpo físico, una enfermedad. No se sabe qué enfermedad, pues algunos especulan que era un problema oftalmológico, porque decía, con grandes letras les escribo, pero algunos dicen que fue en su cuerpo, no se sabe, ¿verdad? Pero algo le atormentaba. Pero a Pablo le decía, Señor, quítame este aguijón, quítame, Señor, sáname, quítame. Y le decía el Señor, no, Pablo, Señor, te ruego. Y le decía el Señor, no, Pablo, hago lo que quieras, pero quítame este aguijón. Dice que le rogó, pero Dios le dice en el versículo 9, y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, ¿en qué? En la debilidad. Y como en el original griego dice que está en presente continuo, se está perfeccionando a través de ese aguijón que yo he permitido que tú tengas. Se lo digo al apóstol Pablo. Le estaba diciendo, mi poder se está perfeccionando mientras tú sufres esa enfermedad que estás atravesando. Pues entonces Pablo, cuando entendió eso, detrás de lo que no entendía, ¿por qué Dios permitió esto? Pablo contestó, como dijo, por tanto me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mire, qué maravilloso. O sea, no podemos relegarnos de nada ni por nada. No importa, aunque no entendamos, nosotros tenemos que estar seguros que Dios en cualquier momento va a traer la respuesta a todas las necesidades que nosotros tengamos. Mire, hay una persona, no sé cómo se llama, es un predicador que está ahí en Dallas. Yo no sé si ustedes lo han visto, que solo que tiene un tronquito nada más, no tiene brazos y no tiene piernas. Yo no sé si ustedes lo han visto, creo que sí lo han visto, ¿verdad? En las redes sociales. Solo es el ñuquito, su tronco y su cabeza. Pero mire, es tan sorprendente. En Dallas está es un predicador. Y ese hombre le preguntó a las personas, ¿ustedes son felices? Pero él dijo, yo soy testimonio para todos ustedes para decirles que la felicidad no es el estar completo, sino tener a Dios viviendo en mi vida. Esa es la felicidad. Ese es el testimonio que da ese hombre. Es un hombre, solo es el ñuquito y su cabeza, los ñuquitos que tiene hasta acá. Increíble. Mire, tenemos brazos, tenemos piernas, tenemos casa, tenemos carro, familia, tenemos todo. Y hay personas que tienen todo y no están contentos, están insatisfechos. Y mire, ese hombre es real. Yo no me acuerdo cómo se llama, pero solamente dos ñuquitos. Y es un hombre que se ve feliz. Tenemos que buscarlo ahí en las redes sociales. Ese hombre transmite la paz, el contentamiento. Y él dijo que a los 12 años dice que se quería suicidar. Y dijo, bueno, pero ¿cómo me suicido? ¿Con qué? No tenía brazos ni piernas. ¿Cómo lo hacía? Decía, pero dice que se metió a la tina del baño y dice que con la boca abrió la llave y se quería morir ahogado. Cuando vio que el agua estaba subiendo, yo no sé si ustedes lo han escuchado, en ese momento pensó el hombre, si le quito yo la vida, yo no le voy a convencer o voy a ser culpables a mis padres, porque ellos se van a sentir mal porque yo nací así. Pero miren, él comprendió en ese momento que con algún propósito Dios lo hizo de esa forma, sin brazos y sin piernas, y sin haber recibido al Señor. Al año se convirtió. Ese hombre ha ganado, pero millones de almas. Ha ganado mucha gente. A ese muchacho el Señor lo escogió para darle un mensaje al mundo, que la felicidad no está en el dinero, ni en tener salud, ni en tener casa, ni en tener todo lo que quiere uno tener, sino a Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento. Si usted ve a Hopkins antes de morir, negó a Dios porque no pudo explicar los sufrimientos que él tenía. Su esposa lo dijo. Stephen está enojado con un Dios porque dice que Dios no existe. Se amargó con alguien que no existe. Así lo testificaba ella. ¿Por qué si Dios es Dios no lo sanaba? ¿Por qué no lo levantaba de su silla de ruedas? Ese científico murió renegando de Dios. Veamos,
Y este hombre es impresionante, cosas que usted lo ve, cuando usted ve estos testimonios, qué maravilloso es comprender quién es Dios en nuestras vidas, reaccionar que Dios sí existe, no importa lo que estemos pasando, no importa, tengamos o no tengamos, dice su palabra, que tenemos que tener gozo, siempre gozo, porque Dios nos ha llamado para levantar la familia y darle fuerza a nuestros hijos, darles la fuerza, el valor a través de mi testimonio, porque ven que la fe que hay en ti, ellos mismos también quieren saber cuál es esa fe que tiene mi abuela, mi mamá, mi papá, mi hermana. Entonces, podríamos nosotros caminar de esta forma, saber que Dios nos va a probar, no importa lo que estemos atravesando. En Romanos 8:35 dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Nada, ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, nada nos puede apartar del amor de Dios. ¿Qué situación estamos pasando? ¿Qué situación ha llegado a tu vida? ¿Será una enfermedad? ¿Será alguna situación difícil con la familia, con los hijos? Porque todos tenemos dificultades. Nadie está exento de las necesidades económicas, financieras, en salud, con la familia, con los hijos, los esposos, la esposa, cuántas cosas. Pero cuando sabemos que Dios está con nosotros, hermano, no hay nada en este mundo que incite a que reneguemos de Dios, porque Dios es grande y a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Nuestra fe es fortalecida, cada día fortalece nuestro corazón y nuestra vida, porque es el momento en el que Dios trae a nuestra vida la fortaleza. ¿Cómo nos trae? Lo trae a pesar de que te persigan, a pesar de que te ignoren donde tú estés, no importa quién sea, de qué situación hay que tú crees que no es posible. Nada hay imposible para Dios, nada hay imposible. Vamos a orarle, vamos a decir al Señor, tan bueno y maravilloso que es el Señor. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios es grande, Dios es maravilloso. Las pruebas producen paciencia. Y vamos a decirle al Señor, gracias te damos, Señor, por tu presencia en mi vida, en mi corazón, todas las cosas, porque los que le aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, dice tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, gracias. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos, en el nombre de Jesucristo, gracias. Gracias, Señor, bendito eres, Señor. Alabamos tu nombre, Dios mío, te damos gracias. Te damos toda la honra y la alabanza porque tú eres bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia, Dios mío. Nuestra vida está escondida en ti, Señor. Abrimos nuestra vida y nuestro corazón, Padre. Mira las situaciones que estamos atravesando, porque las luchas, las tribulaciones, las necesidades de todo tipo, de toda clase, siempre las tendremos. Pero que estamos delante de ti, dile, Señor, aquí estamos delante de ti, Señor. Yo pongo delante de ti mi familia, mis hijos, mi esposa, mi esposo, la situación financiera que estoy atravesando. Padre, abre las puertas, tu palabra dice que tú abres las puertas, tu palabra dice que todo el que busca haya, el que toca se le abrirá.